Raymond Blackstone era un hombre cuya fortuna se alzaba sobre ciudades. Desde hoteles de lujo hasta inversiones internacionales, su nombre era sinónimo de riqueza y poder. Pero una gran riqueza conllevaba un gran miedo. Miedo a ser engañado, robado o utilizado. A pesar de las puertas de hierro, la seguridad las 24 horas y los empleados leales, algo había perturbado su mundo recientemente. Un pequeño pero significativo robo en su estudio privado. Unos gemelos caros y un fajo de billetes habían desaparecido misteriosamente. No había señales de entrada forzada. Ninguna grabación mostraba a intrusos. Fue entonces cuando comenzaron las sospechas. Observó en silencio a su personal, especialmente a aquellos con acceso al estudio. Pero una persona en particular comenzó a destacar: María. Llevaba 3 años trabajando en su mansión. Siempre puntual, siempre educada, siempre callada. Nunca se había tomado un día libre a menos que fuera absolutamente necesario. Nunca pedía insinuaciones, rara vez hablaba a menos que se le dirigieran, y nunca se quejaba. Fue precisamente esta perfección la que empezó a inquietar a Raymond. ¿Podría estar escondiendo algo tras esa actitud amable? Una mañana, sentado en su sillón de cuero saboreando su café solo, repasó los horarios y las tareas de limpieza. María había limpiado el estudio 2 días antes de que se percataran de la falta. El momento era el adecuado. Odiaba pensar así, pero la idea se le había grabado en la mente. Lo saludaba con la cabeza cada vez que la miraba, sonriendo levemente mientras ella pulía la barandilla o arreglaba el papel higiénico fresco del recibidor. Raymond se había pasado la vida construyendo imperios, leyendo a la gente y sobreviviendo a traiciones. Confiaba en muy pocos, y la traición, si era María, la sentía personal. Al fin y al cabo, ella había estado en su casa cerca de las fotos familiares, sus reliquias. Ya no se trataba del valor de lo que faltaba. Se trataba de confianza, dignidad y traición. Pero también había un susurro en su interior que le instaba a la cautela. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si estaba dejando que la riqueza y el miedo nublaran su juicio? No sabía la respuesta, pero sabía lo que tenía que hacer. Tendería una trampa, una que revelaría la verdad, fuera cual fuese. Así, Raymond comenzó a elaborar su plan con discreta precisión, decidido a descubrir que se escondía tras la apariencia tranquila de María. A la mañana siguiente, Raymond se levantó más temprano de lo habitual, con la mente despierta y la determinación. Caminó hacia su estudio, abrió el pesado armario de roble detrás de su escritorio y marcó la combinación de la caja fuerte. El clic metálico resonó al abrirse la puerta, revelando hileras de billetes cuidadosamente apilados, lingotes de oro y algunas cajas de terciopelo con reliquias familiares. La dejó en un frasco, con descuido a propósito. Si alguien entraba, la tentación sería inconfundible. Una persona afortunadamente expuesta, vulnerable. Esa era la trampa. Raymond ya había ordenado al resto del personal que evitaran el estudio ese día. María sería la única responsable de limpiar esa zona. Dispuso que su asistente lo llamara a una reunión durante las horas que ella tenía programadas, para que pareciera que estaba ausente. En realidad, Raymond se instaló silenciosamente en una sala de vigilancia oculta tras un panel en la pared del pasillo. Sus ojos estaban fijos en el monitor que mostraba la transmisión en directo de la cámara oculta recién instalada en el estudio. Se dijo a sí mismo que era solo para aclarar las cosas, para tener tranquilidad. Sin embargo, a medida que pasaban los segundos, un peso incómodo se asentó en su pecho. La idea de atrapar a alguien en un acto de traición debería haberle dado una sensación de control, pero en cambio lo hacía sentir vacío. Una hora después, María entró en el estudio, con su carrito de limpieza rodando suavemente por la alfombra. Se movió como siempre, con gracia y metódicamente. Limpió los estantes, ajustó las cortinas y limpió las superficies. Entonces vio la caja fuerte abierta. Raymond contuvo la respiración, inclinándose hacia adelante. Ella se detuvo, mirando el contenido.
Su expresión era indescifrable. Lentamente, se acercó. Sus manos se cerraban cerca del borde de la puerta abierta. El corazón de Raymond latía con fuerza de anticipación. ¿Sería este el momento en que se revelaría su verdadera naturaleza? Pero entonces ocurrió algo inesperado. María cerró la puerta con suavidad, alineándola con cuidado. Incluso giró el dial para bloquearla, asegurándose de que estuviera bien cerrada. Miró a su alrededor, frunciendo ligeramente el ceño, y luego salió del estudio. Minutos después, otra cámara la vio acercándose al escritorio del asistente. Su voz, aunque débil a través del monitor, reflejaba claramente su preocupación. «Señor, creo que alguien dejó la caja fuerte abierta. Parecía peligrosa. Por favor, informe al señor Raymond». Raymond se quedó paralizado. Con la incredulidad inundando sus ojos, Raymond miró fijamente el monitor. Mucho después de que María hubiera desaparecido del encuadre, sus acciones se repetían una y otra vez en su mente como una escena de una película que no podía creer del todo. Había esperado vacilación, tal vez incluso una mirada nerviosa o la inconfundible codicia que había visto tan a menudo en los demás. Pero en cambio, vio algo más: preocupación, integridad. Ella no había dudado en hacer lo correcto, incluso cuando nadie la veía, o eso creía ella. Más tarde ese día, Raymond no se concentraba en nada. Las reuniones se confundían y las conversaciones pasaban sin que nadie se diera cuenta. No dejaba de pensar en María, en lo tranquila que era, en la naturalidad con la que protegía lo ajeno. No se trataba solo de su honestidad. Era la forma en que lo hacía, como si robar nunca se le hubiera pasado por la cabeza. Al anochecer, se encontró sentado solo en su estudio. La caja fuerte, ahora firmemente cerrada. El silencio en la habitación era denso. Había dudado de alguien que nunca le había dado motivos para hacerlo. Peor aún, la había tendido una trampa con la esperanza de confirmar sus sospechas, y ahora era él quien se sentía expuesto. Llamó a María. Cuando entró, parecía preocupada. Tenía las manos cruzadas y permanecía en silencio, con la mirada baja. Supuso que había hecho algo malo al informar de la caja fuerte abierta. «Señor, no toqué nada. Solo pensé que era importante que lo supiera», dijo en voz baja, con la voz ligeramente temblorosa. Raymond la miró un largo instante antes de responder. «Sé que no tocaste nada, María. Lo vi todo. Te tendí una trampa». Sus ojos se abrieron de par en par, con la confusión y el dolor reflejados en su rostro. «Pensé que te habías llevado algo la última vez que desaparecieron algunas cosas», admitió. «No confiaba en ti, y lo siento». María bajó la mirada, pero luego la levantó con silenciosa fuerza. «Puede que no tenga mucho, señor, pero mi madre me enseñó que el carácter lo es todo. Si lo pierdo todo». Sus palabras lo golpearon como una ola. No eran defensivas, ni enojadas, solo honestas. Raymond esperaba que se defendiera, que tal vez llorara, que incluso renunciara. Pero su dignidad en ese momento lo humilló de una manera que nunca había esperado. Esa noche, Raymond no pudo dormir. La imagen de María de pie en silencio frente a él, con sus palabras resonando en sus oídos, lo atormentó más que cualquier fracaso empresarial. La había juzgado, puesto a prueba y casi humillado, todo por un prejuicio arraigado en la riqueza y el miedo. Mientras miraba por la ventana la oscuridad de su finca, una parte de él comenzó a resquebrajarse. Se dio cuenta de que, en su afán por proteger su riqueza, casi había destruido algo mucho más valioso: la confianza. A la mañana siguiente, llamó a su asistente y le pidió el historial laboral de María. Al revisar su expediente, encontró una carta manuscrita que ella había entregado años atrás cuando solicitó el trabajo. Era breve pero sincera, y mencionaba a su hija, Alina, quien estaba enferma y vivía con su abuela en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Cada sueldo que María ganaba se destinaba a pagar la medicación y la educación de Alina.
Nunca lo mencionó, nunca usó la situación de su hija para ganarse la compasión ni los favores. Simplemente trabajaba en silencio y con elegancia. Raymond se recostó en su silla, sintiendo el peso de la culpa. Esta mujer, que tenía todas las razones para robar, había elegido la honestidad. Se había alejado de una caja fuerte llena de dinero, no porque alguien pudiera verla, sino porque sus valores eran inquebrantables. Incapaz de permanecer en silencio, llamó a María de vuelta al estudio. Esta vez le pidió que se sentara. «¿Por qué nunca me hablaste de tu hija?», preguntó con dulzura. María bajó la mirada, con las manos entrelazadas. «Porque, Señor, es mi responsabilidad, no la suya. Vine aquí a ganarme la vida, no a mendigar». Su orgullo silencioso era a la vez desgarrador y admirable. Raymond sintió un nudo en la garganta. «Quiero ayudarla», dijo finalmente. «Quiero pagar su tratamiento, su educación, lo que necesite». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero negó con la cabeza. «No puedo aceptar caridad». «No es caridad», respondió Raymond. «Es gratitud. Me recordaste lo que es la verdadera integridad. Y debo honrarla». María se derrumbó entonces, incapaz de contener sus emociones por más tiempo. En ese momento, los muros que los separaban se disolvieron, no como sirvienta y patrón, sino como dos seres humanos unidos por la honestidad, la humildad y una compasión inesperada. La noticia se extendió rápidamente por la mansión. El señor Blackstone no solo se disculpó con María, sino que también se ofreció a pagar el tratamiento médico completo y la educación de su hija. El personal susurró asombrado, atónito por la transformación y por el hombre que siempre habían conocido, distante, estricto y con mentalidad empresarial. Pero a Raymond ya no le importaban los chismes. Algo en su interior había cambiado. Por primera vez en años, sintió algo más poderoso que el orgullo. Se sintió humano. Al día siguiente, Raymond consiguió un coche privado para llevar a María a su pueblo. Ya había hablado con médicos y había hecho arreglos en un hospital de renombre cercano para el tratamiento de Alena. María se fue con lágrimas de gratitud y el corazón lleno de emoción, prometiendo regresar pronto. Cuando regresó una semana después, encontró algo más que una simple sonrisa de bienvenida por parte del personal. Raymond había celebrado una pequeña ceremonia en el gran salón. Delante de todos, se paró junto a María y dijo: «Hoy, me gustaría anunciar oficialmente que María será ahora la jefa de limpieza de esta finca. Su honestidad, fuerza y dedicación solo se han ganado mi respeto, me han inspirado». Las manos de María temblaban al aceptar el honor, con los ojos llorosos. El resto del personal aplaudió, algunos incluso lloraron en silencio. No era solo un ascenso, era un símbolo, un recordatorio de que el carácter puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Pero Raymond no se detuvo ahí. Respiró hondo y se volvió hacia su equipo. «He pasado años protegiendo mi patrimonio», dijo. «Y en el proceso, olvidé que la confianza es aún más valiosa. A partir de hoy, todos los que trabajan aquí recibirán mejor salario, atención médica y apoyo. Se acabaron las sospechas, el miedo, solo justicia y respeto». La sala estalló en aplausos. Los ojos de Raymond se encontraron con los de María, y esta vez no hubo distancia entre ellos, solo comprensión. Desde ese día, la mansión no solo brilló con lujo, resplandeció con amabilidad. La serena integridad de María había cambiado más que solo su vida. Había ablandado el corazón de un hombre endurecido y creado un efecto dominó que conmovería a todos los que se encontraban dentro de esos grandes muros. Y para Raymond, ese era un tesoro mucho mayor que cualquier cosa que su caja fuerte hubiera contenido jamás.